El día de hoy vamos a hablar sobre dos países completamente diferentes, tanto en tu forma de pensar, en su forma de vivir, en este caso en factores culturales, sociales, económicos, religiosos y lo más importante, en la forma jurídica que tienen, ya que si cuentan con una carta magna, que en este caso podría ser una constitución como es México, tenemos que hacer el análisis y el contraste completo sobre esta situación. Estos dos países son Afganistán, como un país totalmente opuesto a los derechos humanos, que nosotros lo vemos mal por el artículo primero de nuestra Constitución, y Países Bajos, o mejor conocido como muchos, Holanda, un país totalmente más libre, que apoya más a los derechos humanos. Entonces, a continuación vamos a iniciar con un planteamiento totalmente diferente al que estamos acostumbrados, ya que vamos a observar aspectos muy generales del país, pero nos vamos a ir específicamente a los aspectos más importantes, que serían los factores sociales, religiosos, económicos y cómo se ve la forma de gobierno repercutida en este país. La primera nación o estado que vamos a nosotros analizar el día de hoy va a ser la República Islámica de Afganistán, que ese es su verdadero nombre. Afganistán se encuentra en Asia, cerca del Medio Oriente, limita al norte con Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, al oeste con Irán, al sur con Pakistán y al noroeste con la República Popular de China. Cabe aclarar que Afganistán formó parte de la ex Unión Soviética y es uno de los 7 países que terminan con la terminación Istán, que es muy famosa, ya que son países poco conocidos, pero que tienen una repercusión no muy grande a nivel mundial, pero sí de un nombre y de una extensión territorial un poco amplia. Su extensión territorial o geográfica son aproximadamente 652.225 kilómetros cuadrados. Tiene una población de aproximadamente 43 millones de habitantes. Eso fue un registro que se hizo en 2020, porque actualmente sabemos que Afganistán ha vivido una guerra con Estados Unidos, que al parecer ganó, y que se volvió a instaurar un régimen religioso, que ahorita más adelante lo voy a explicar un poquito. La capital de Afganistán es Kabul. El idioma que predomina y que son oficiales en la nación es el darí y pastún. La moneda oficial es el afganí y la religión es musulmana. Como punto muy importante sobre la religión, es que actualmente sabemos que están los talibanes, que es un grupo social o un movimiento armado que predomina la religión, ya que como sabemos Afganistán tenía instalada un poder o su forma de gobierno era presidencialista, que fue implementada por Estados Unidos tras su invasión, ya que Estados Unidos invadió esta nación por el atentado del 11 de septiembre, que fue el atentado a las Torres Gemelas, y que Afganistán le dio asilo a todas estas personas que atentaron contra la soberanía estadounidense. Al ser impuesta esta forma de gobierno de Estados Unidos, hubo el movimiento armado que, sin mal no me recuerdo, no me equivoco, fue durante este año y el año pasado, que los talibanes volvieron a tomar el poder expulsando todas las fuerzas estadounidenses de la nación, ya que ellos buscaban instaurar otra vez su política, ya que estaban siendo muy liberales los estadounidenses ahí, con cuestión de los derechos humanos y sobre todo en cuestión de la mujer. ¿Qué otro tema que más vamos a hablar? Pero nada más voy a especificar que las mujeres, como es de costumbre en la cultura musulmana, son muy privadas de derechos. De hecho, es el país que tiene el musulmán que lleva como religión oficial. Es el país que ha vuelto totalmente esas prácticas que para nosotros es muy denigrante y muy degradado a el derecho a la mujer, ya que el uso del burka otra vez volvió a ser implementado de pies a cabeza, literalmente. Las mujeres no pueden enseñar nada, su cara, sus pies tienen que ir completas. Imagínense estar cubiertas con un burka, con un velo totalmente negro en un lugar donde hace mucho calor, porque recordamos que Afganistán es un lugar muy árido, semiárido. Cabe resaltar que su actividad económica principal es la agricultura, ya que 3/4 de la población viven en zonas rurales, de los cuales esos otros 3/4 de ese porcentaje vive en pobreza extrema, en una zona rural, pero en pobreza extrema, y ese otro cuarto vive en
en escasez de comida, de alimentos. O sea, es un país donde los derechos de la mujer y de minorías es muy mal visto, ya que al implementar esta forma de gobierno otra vez, que muchos los dirían como anarquía, pero que en realidad no, es más como el gobierno de pocos que apoya a muy pocos. Esto es a grandes rasgos lo que es Afganistán. Ahorita también vamos a ahondar más en el contexto en cuestión de derechos humanos. Según la Amnistía Internacional, los defensores de los derechos humanos, por los activistas y los miembros de minorías se encuentran a menudo en peligro de muerte. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día en muchos lugares desde hace años. Según el Programa Mundial de Alimentos, Afganistán hoy es uno de los países más propensos al hambre en el mundo. Esto se debe a que cada vez hay menos alimentos disponibles tras la expiración de acuerdo ucraniano-ruso sobre cereales. Especialmente en las ciudades, cada vez más personas se han visto sumidas en la pobreza en los últimos años. Otro punto a destacar es que aumentaron exponencialmente las restricciones impuestas a los derechos de las mujeres, a la libertad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Se sometió a las instituciones de apoyo a los derechos humanos a fuertes limitaciones o se les clausuró totalmente. Las personas se manifestaban de manera pacífica, se exponían a la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Afganistán, un país que ya de por sí era pobre, se sumió aún más en la pobreza debido a su aislamiento internacional y a las turbulencias económicas que había provocado la toma del poder de los talibanes en 2021. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el 97% de la población afgana vivía en la pobreza, mientras que en 2020 el porcentaje era del 47%. La falta de protección social impulsó a las familias a recurrir a opciones tales como el matrimonio precoz y la venta de órganos. La ayuda humanitaria no llegaba a cubrir las necesidades de la población. Los talibanes cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo sustituyeron por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que emitía decretos restrictivos y abusivos sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Cuando las mujeres protestaban contra estas restricciones, se les respondía con detenciones ilegítimas y violencia. Las niñas siguieron teniendo ventada a la educación secundaria y a partir de diciembre también la superior. Antes de eso, las mujeres que asistían a la universidad tenían que acudir a las aulas separadas por sexos y con el cuerpo cubierto de la cabeza a los pies, entre otras restricciones. Las mujeres tenían dificultades para matricularse tanto en los cursos como en el examen nacional de acceso a la universidad, y en algunos casos se les impedía entrar en los edificios universitarios, con lo que la educación superior quedaba casi fuera de su alcance. Se fue impidiendo cada vez más a mujeres y niñas el libre acceso a otros espacios públicos, a través de una serie de medidas. Los talibanes impusieron un código indumentario, obligaron a las mujeres a llevar un acompañante para aparecer en público y prohibieron a las mujeres y niñas ir a parques públicos. Los talibanes comunicaron que si una mujer o niña infringía las restricciones impuestas, se responsabilizaría de ello a sus familiares varones. En consecuencia, las familias restringieron los derechos de sus miembros femeninos por temor a las represalias de las autoridades talibanas. Bueno, yo les voy a presentar los Países Bajos. Los Países Bajos oficialmente es conocido como el Reino de los Países Bajos y este es su nombre oficial. Este país está situado en Europa Occidental, que se distingue por su cultura y por su extensión geográfica que tiene. Yo lo que les voy a explicar es su idioma oficial, su territorio, religión y la extensión geográfica que tiene. El idioma oficial que tienen los Países Bajos es el neerlandés, también conocido como el holandés, y ese idioma es una lengua germánica. Este se extiende por alrededor de todo el país y todos quienes integran en los Países Bajos. También se habla lo que es el inglés
que se ha convertido como su segunda lengua por los visitantes extranjeros. El territorio. Los Países Bajos tienen un gran territorio que es de 41.540 kilómetros, lo que coloca entre los países más pequeños de Europa. La geografía del país está caracterizada por su topografía baja y plana, y es por eso mismo que se le da el nombre de los Países Bajos, y también cuenta con una extensión de grandes canales y ríos. De hecho, un dato curioso que representa a los Países Bajos es su famosa belleza de los campos de tulipanes y los molinos de viento. Esto es lo que hace que el turismo de los Países Bajos crezca muchísimo, ya que esto es muy famoso. La religión. Históricamente los Países Bajos tienen diversas religiones. Aproximadamente el 20% de la población se identifica como católica y el 15% sigue la fe protestante, acorde al censo que hubo en el 2023. Otro 5% se encuentra en la comunidad musulmana y el 6% de la población sigue otros cultos religiosos. Bueno, ¿cuáles son los países que integran los Países Bajos? Es el país de Groningen, Frisia, Drenthe, Overijssel, Gueldres, Utrecht, Flevolanda, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, Brabante Septentrional y Limburgo. ¿Cuál es la capital de los Países Bajos? Es Amsterdam, es la capital oficial del país. Ese es el centro político y administrativo del país, de los Países Bajos. Entonces, esta alberga las instituciones gubernamentales como el Parlamento y el Palacio Real. Y un dato curioso es que este también cuida y hace términos de política en las partes de Antillas holandesas y Aruba. Esos también cuentan parte de los Países Bajos. También les hablaremos sobre cómo funcionan los derechos humanos en los Países Bajos y en algunas partes de Europa. Según la ONU, los derechos humanos en los Países Bajos dependen totalmente de las oficinas regionales de Europa, las cuales tienen sus siglas de ACNUDH, las cuales cumplen funciones en promover los derechos humanos. Estas protecciones que justamente impulsa dicha organización se mantienen por medio de asistencias técnicas, las cuales promueven la defensa y la elaboración de informes en derechos humanos. Otra institución que va de la mano de la anterior organización es la ROE, que digamos que es una de las principales o las que más cuidan y protegen a los derechos humanos, justamente en los Países Bajos y en Europa, ya que la ROE es una organización que se encarga de defender o de ver esas deficiencias legislativas en los asuntos de derechos humanos, al igual que ayuda a formular políticas que impulsen justamente el desarrollo de estos derechos y busca integrar las diversas estrategias basadas en los derechos humanos, al igual que también ve otros asuntos como por ejemplo las políticas migratorias y las medidas relativas al desarrollo y la cooperación de la sociedad. Digamos que el papel de la ROE es muy importante, ya que también lo podemos considerar como un vínculo entre la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos por medio de los distintos mecanismos internacionales. Justamente estos mecanismos que la ROE maneja son primordiales, ya que ayudan o facilitan que los representantes creen estos procedimientos especiales para ayudar justamente a las áreas afectadas o legislaciones a las cuales necesitan alguna reforma.
Información sobre los derechos humanos de los Países Bajos. Voy a mencionar algunas de las partes más importantes o que resalto sobre este tema. Toda esta información la saqué de la Organización de los Derechos Humanos de los Países Bajos y en esto está dividido. Mecanismos. Aumento de la aplicación de los resultados de los mecanismos internacionales de los derechos humanos. Desarrollo. Integración de los derechos humanos en el desarrollo sostenible. Rendición de cuentas. Fortalecimiento del Estado de Derecho y mejora de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. No discriminación. Fomento de la igualdad y la lucha contra la discriminación. Participación. Mejora de protección del espacio cívico y la participación de la población. Paz y seguridad. Apoyo de las alertas tempranas, la prevención de las violaciones de los derechos humanos y la protección en estos en situaciones de conflicto e inseguridad. También se pueden mencionar la prevención, el Grupo Mundial de Interés, espacio cívico, desigualdades, personas en movimiento, espacio digital y tecnologías emergentes. Personas a las cuales están más enfocadas estos planteamientos. Mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Asociados y donantes. Algunos de los asociados son instituciones de Estados Unidos, miembros de la UE, agencias de Naciones Unidas, organizaciones regionales, instituciones nacionales de derechos humanos, organismos de igualdad y organismos de sociedad civil. Datos o características importantes. La oficina regional ofreció una plataforma para que Facebook, Twitter y las instituciones de la UE y los defensores de los derechos humanos en toda la Unión Europea pudieran debatir en línea acerca del acoso y la intimidación que desembocaron en el compromiso permanente de las empresas que administran las redes sociales con los defensores de los derechos humanos en Europa. Asimismo, la oficina incorporó con éxito a las redes sociales en sus campañas de promoción y en colaboración con Spotify, usó y puso en marcha una transmisión multimedia, podcast,